Buenos días a todos los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba, y un saludo también muy especial a todos los demás hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. De verdad que es un placer dirigirme a todos ustedes en este día para saludarles, pero también para compartir una palabra que espero tenga una trascendencia muy importante en su vida, su familia y su entorno. Gracias a Dios porque ha guardado nuestras vidas, ha guardado nuestras familias y porque está con nosotros, y que a pesar de que en algunos momentos han habido personas que se han contagiado, hemos visto la mano del Señor actuando con poder, trayendo sanidad, trayendo un testimonio de la gloria manifiesta de Dios en la vida de ese hermano, de esa hermana o de esa familia. Un saludo muy especial de parte de mi esposa, y bueno, juntos estamos orando que Dios esté bendiciendo sus vidas, sus familias, y que la presencia del Señor vaya siempre delante de ustedes y les dé mucho descanso en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, les invito para que oremos al Señor en esta mañana y lo invitemos para que Él sea trayendo respuesta a cada petición, cada necesidad que ustedes tienen, y que seguramente sería bueno aprovechar unos minutos para orar al Señor y entregarle todos estos motivos en esta mañana antes de entrar en la reflexión de su palabra. Así que cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti y oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que tú seas trayendo respuesta a cada petición que cada hermano mío allá en su casa, donde se encuentra en este momento, está orando y trayendo una petición al Dios del cielo, una petición de una necesidad, de una dificultad, de un problema, de una ansiedad, de un anhelo, de un deseo, de un sueño que tiene, de un proyecto, de una crisis, de una aflicción, de un dolor, de una enfermedad, cualquiera que sea la situación. Oramos por una intervención divina del cielo en esa petición por la conversión de un ser querido, esa petición por crecimiento espiritual, por avivamiento espiritual, por fortaleza espiritual, esa petición por sanidad física. Oramos que actives el poder sanador tuyo y traigas sanidad a ese hermano, a esa hermana que se encuentra en la casa enfermo, o en el hospital, o en una UCI, o un ser querido nuestro. Visítalo, Señor, y obra un milagro de sanidad perfecto, excelente, extraordinario, sobrenatural en la vida de esa persona. Nos presentamos delante de ti en favor de ese ser querido que está enfermo en la casa o en el hospital o allá en esa UCI. Que el poder milagroso de Cristo se active, lo visite y sea sanado por la llaga de Jesús. Oramos también por el orden público en Colombia. Señor, trae intervención tuya en la zona fronteriza de Colombia, en el Cauca, en la zona fronteriza con Venezuela. Oramos que metas tu intervención en el Pacífico y en todo lugar en Colombia donde hay problemas de orden público. Ahorita por el paro, también todo lo que ha pasado de pérdidas, de estragos, de destrucción. Oramos que metas mano en este país y frenes toda mano destructora, toda mano derramadora de sangre inocente. Frenes, Señor, toda actitud de corrupción en algunos gobernantes. Frenes, Señor amado, todo acto de violencia, todo acto de robo, todo asalto, todo atraco en las esquinas, todo principado de secuestro, extorsión, terrorismo, todo principado de violencia. Padre, destrúyelo en Colombia y sana esta tierra de tanta maldad que la oprime, Señor. Oramos que intervengas en esta nación, que intervengas en nuestras familias, en cada necesidad, que intervengas en nuestros pueblos, que bendigas esta nación, que direccione los destinos de Colombia. Bendiga al presidente de Colombia, su equipo de gobierno, sus asesores, sus consejeros, su familia, y direcciónale, Señor, para tomar las más sabias y sensatas decisiones que trasciendan en toda la nación, no en unos, sino en toda la nación. Oramos ahora que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas, que seamos ministrados por la revelación de tu palabra. Pero aprovechamos también por consuelo, rogándote que traigas consuelo a toda persona que está triste por cualquier situación que esté viviendo. Trae consuelo, trae provisión al que esté desempleado o su negocio no se ha podido abrir. Abre las puertas de la provisión y bendígale con restauración económica. Gracias por escucharnos y por esta oportunidad privilegiada de entrar a reflexionar tu palabra, no sin antes, oh Dios, tener un tiempo de adoración y de exaltación de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén.
Bien, vamos a adorar al Señor unos minuticos antes de entrar a la reflexión de la palabra de Dios. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Después de este tiempo de adorar al Señor, quiero invitarlos para que reflexionemos una palabra que Dios ha puesto en mi corazón en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Voy a invitarlos para que abran sus Biblias allá donde se encuentre usted, mi hermano, y leamos esta porción de las Sagradas Escrituras, las cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro,
y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Bien, hemos venido hablando en algunos domingos sobre la bendición, o mejor, el año de la recuperación y nuevos comienzos. Aunque yo no me voy a enfocar en esa iniciativa, sí quiero decirles que en esta historia está inmerso mucho de lo que es la consigna nuestra como iglesia este año. He titulado esta palabra: el cristiano y la estrechez. El cristiano y la estrechez. Esta es una época en que muchos, por la situación que se ha vivido de pandemia, están en estrechez en alguna área de su vida. Y quiero decirles que, para ponerlos en contexto, algunos de los profetas, o llamados al ministerio profético, que estudiaban y aprendían bajo las grandes figuras proféticas de la Biblia, como fue Samuel, como fue Elías, Eliseo, Isaías, estos vivían juntos en ciertas ciudades. Y los profetas de la historia que acabamos de leer, estos profetas estuvieron primero bajo la autoridad del profeta Elías, y ahora están bajo la autoridad del profeta Eliseo, que fue el sucesor de Elías. Un tiempo del profeta Eliseo era de hambre en la tierra. De hecho, cuando usted lee esta historia, en el mismo capítulo se encuentra con una situación muy brava en la historia de la época de Eliseo, en que había hambre, había miseria. Dice la Biblia que hasta unas mujeres negociaron comerse un día a su hijo y otro día en otra oportunidad el otro hijo, y así, producto del hambre. La Biblia nos habla que vendían el estiércol de paloma bien caro, y había miseria, había crisis en la tierra, hambruna. Y estamos hablando de una época, de la época del profeta Eliseo, y había necesidad. Ahora, ¿cómo se reacciona cuando se tiene hambre? ¿No? Generalmente se reacciona con bostezo, se tiene una expresión en el rostro de palidez, a veces hay mal genio, a veces hay ansiedad por comerse las uñas, el estómago silbando, o desespero, preocupación por el hambre. Dios usó a Eliseo para hacer muchos milagros que tuvieron que ver con la familia, con las finanzas, con el ministerio, con la salud y otros aspectos de la vida social. Y los milagros de Dios a través de Eliseo siguieron por lo menos tres principios. Número uno, se presentaba una necesidad. Por ejemplo, en el caso de la lepra de Naamán, fue una necesidad. Un general sirio que viene de Siria a buscar el profeta de Dios para recibir un milagro, y había ahí una necesidad. Otro ejemplo es la viuda del profeta. La Biblia nos habla de un profeta que murió y dejó a su esposa endeudada. Vinieron los acreedores y querían llevarse a sus hijos como esclavos para pagar la deuda que dejó el profeta. Esa era otra necesidad. Se presentaba una necesidad. Otra es el hijo muerto de la tsunamita. El hijo murió siendo un jovencito, y ella viene angustiada donde el profeta a contarle su dolor y la situación que está viviendo al morir su hijo. Esa era otra necesidad. El otro fue la comida envenenada. Le hacen saber al profeta la comida que estaba envenenada, y entonces esa era otra necesidad. La lepra de Giesi, y así sucesivamente, cada situación presentaba una necesidad. El segundo principio que vemos en los milagros de Eliseo fue que se presentaba una solución sobrenatural. Y en el caso de Naamán, entonces fue sanado. El profeta le dijo: sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás sanado. Él no quería hacer caso al principio, finalmente obedeció y fue sanado. La otra solución fue en el milagro para la viuda. El profeta le habló de un aceite, que consiguiera vasijas prestadas y que iban a ser llenadas con aceite. Todas las vasijas que ella consiguió prestadas fueron llenadas con aceite hasta que ya no hubo más vasijas para llenar. Y entonces le dijo el profeta: véndalo, paga la deuda de tus hijos, la deuda que dejó tu esposo, y viva con el resto. Ahí vemos una solución sobrenatural, porque las vasijas se llenaron todas como un acto milagroso de Dios a través del profeta. La resurrección del hijo de la tsunamita también. Dios usa al profeta Eliseo para resucitar al hijo de la tsunamita.
En el caso de la harina que echó en la comida envenenada del profeta, eso hizo que de una forma milagrosa fuera limpiada o librada la comida del veneno. Y así como se presentaba una necesidad, también se suscitaba una solución sobrenatural de Dios a través del profeta. Y tercero, el tercer principio que se dio a través de la vida de Eliseo es que se presentaban problemas y estrecheces, como en el caso de esta historia que acabamos de leer. Hay un problema, y si usted sigue leyendo la historia siguiente, cuando Siria sitia a Samaria, también encuentra cómo Dios usa al profeta Eliseo, y así en cada historia vemos cómo en cada estrechez Dios usa al profeta para dar una solución. Bueno, enfoquémonos entonces en las estrecheces. ¿Cómo salimos de las estrecheces? Si vivimos en tiempos donde hay estrechez por la crisis de la pandemia, estrechez en la familia, estrechez en la economía, estrechez emocional, estrechez en el ministerio, estrechez familiar, qué sé yo, estrechez en la parte laboral porque han despedido personas y se ha reducido el personal de trabajo, estrechez porque la empresa quebró o porque el negocio no se ha podido abrir, en fin, ¿cómo salimos de la estrechez? Déjeme compartirle 3 aspectos de cómo salir de la estrechez desde la perspectiva de este pasaje bíblico que hemos leído. Y la primera forma de salir es siendo conscientes de ella. Siendo conscientes de ella, siendo conscientes que estamos estrechos o en estrechez. La palabra viene para señalarnos el camino, para que eso que parece hundirse vuelva a flotar. No podemos renunciar a los proyectos planeados por Dios para nosotros. Para eso tenemos que seguir el camino marcado por el Señor. Si seguimos la ruta trazada por el Señor, Él nos va a sacar adelante. Él no va a dejar que los propósitos con nosotros se aborten. Al contrario, Él va a cumplir, como dijo el salmista David, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Así que Dios tiene el poder para sacar a flote esa hacha que se nos ha hundido en la vida, porque su poder no se acaba ni se obstruye por realidades que la lógica define. Y debemos entender que el problema no está en Dios para que las cosas salgan a flote. El problema muchas veces está en nosotros mismos. ¿Por qué no está en Dios? Porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. El problema está en nosotros. Y cuando les digo que para Dios no es imposible, hace algunos días predicando a la iglesia presencial sobre Jeremías, tomé el versículo de Jeremías 32:27, donde dice Dios: ¿acaso habrá algo imposible para mí? Dios no está limitado. Dios no tiene imposibles. Para Dios no hay problema que Él no pueda resolver. No hay situación que Él no pueda solucionar. Cuando miramos en la Biblia, en 1 Samuel 16:1, encontramos a Samuel llorando por la muerte de Saúl. Samuel había ungido a Saúl como el primer rey de Israel. Y cuando el reinado de Saúl fue abortado por su desobediencia y Dios lo destituye como rey y pone en su lugar a David, llegó el día en que Saúl muere y David se echó la pena a llorar. Y la Biblia dice en el capítulo anterior, en el capítulo 15 al final, que Samuel lloraba periódicamente o constantemente a Saúl, vivía llorándolo, lamentando su muerte. Y Dios le pregunta justamente a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Muchas veces el problema está en nosotros, porque dudamos, porque desconfiamos, nos llenamos de temores, lloramos por la situación sin parar, nos echamos a la pena, no actuamos y nos estancamos. Y el maligno está feliz que actuemos así. El maligno está feliz que no hagamos nada, que no nos concienticemos de la situación y no busquemos soluciones. ¿Hasta cuándo llorarás la situación que estás viviendo, la problemática, la crisis, la necesidad, el dolor, la aflicción, la pérdida? Así que el problema no está en Dios, está en nosotros, porque Dios es todopoderoso y nada le queda grande al resolver. En este tiempo
en ese tiempo de la historia que acabamos de hablar, era un grupo de personas congregadas alrededor de un hombre de Dios para crecer, para aprender y para visionar el propósito de Dios para sus vidas. Ese hombre era Eliseo, y las personas eran estas que acabamos de leer, los hijos de los profetas. Están alrededor de este hombre de Dios para crecer, aprender y visionar y conocer el propósito de Dios para sus vidas. Hoy debe ser igual, pero muchas personas andan sueltas, errantes, dice el Señor, como ovejas que no tienen pastor, porque no les gusta el proceso formativo. No quieren ser formados porque los procesos no forman, pero muchos no quieren vivir procesos ni quieren estar bajo autoridad como Dios lo plantea en su palabra. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Eso es teológico, eso está consignado o escrito en la palabra de Dios. En el verso 1 del capítulo 6 que leímos, dice que los hijos de los profetas dijeron: estamos estrechos. Mire, cuando somos conscientes de un problema, ya se solucionó o solucionamos el 50% del problema, dicen los que saben. Y ellos ya son conscientes de eso. Por eso salimos de la estrechez cuando nos concientizamos de esa realidad. Estoy en estrechez por esta situación. Y ellos son conscientes. Por eso dice textualmente, dice el lugar en que moramos contigo, le dicen los hijos de los profetas a Eliseo, dice, nos es estrecho. Muchos drogadictos, alcohólicos y otros que tienen otras adicciones no son sanados porque no reconocen que tienen una adicción. Afirman que así están bien y se mantienen cerrados a la banda, que así están bien. Yo he hablado con algunas personas con adicciones y están justificando sus adicciones. Afirman que ellos están bien así, que ellos no están enfermos, que ellos están bien. Y también muchos enfermos no se cuidan porque no se concientizan de que están enfermos y que tienen que cuidarse. Por eso la enfermedad sigue ganando terreno, ventaja en la persona. Por eso las autoridades nos hablan mucho de los cuidados en este tiempo de pandemia, porque hay peligros, hay riesgos, y cuando somos conscientes de ello nos cuidamos. Muchas personas que reconocen que tienen una adicción, que tienen una adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía o cualquier otra adicción, a la promiscuidad, al tabaquismo, cuando lo reconocen han ganado el 50% de la solución. Y si lo reconocen y tienen voluntad de cambio y buscan al Señor, buscan ayuda, son restaurados. Tenemos muchos testimonios de ello. Pero el que no lo reconoce no va a hacer nada por cambiar. Qué triste que pasen los años y no suceda nada en nuestra vida. Seguir con la misma estrechez en el matrimonio, la misma estrechez en la familia, la misma estrechez en la salud, la misma estrechez sentimental o en la economía o en la vida emocional o en el ministerio, porque no hacemos nada, porque la persona no reconoce, no es consciente, no se concientiza de la condición en que está y que en consecuencia debe hacer algo. Por eso les hablaba de que en el ministerio de de Eliseo, los milagros de Dios a través de él siguieron por lo menos 3 principios. Y uno era, presentaban una necesidad, pero el otro era que presentaban una solución sobrenatural. La iniciativa de la comunidad de profetas nace de la necesidad de tener un lugar más grande, ya que esta escuela o ministerio estaba creciendo más y más y no cabían en el mismo lugar. Tenían casas donde se reunían y le dicen a Eliseo, le dicen: el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Había crecido tanto esta comunidad que ya no cabían cómodamente en ese lugar. Y entonces, como han crecido tanto ese lugar, le dicen a Eliseo eso, que estaban estrechos. La vivienda era insuficiente para todos. Por eso la estrechez que vivamos no debe llevarnos a un estado
de fracaso o de conformismo, sino que debe llevarnos a un estado de concientización. Que la estrechez externa no nos lleve a la estrechez interna. Que las condiciones pequeñas de afuera no nos deben hacer pequeños por dentro. Ninguna condición o limitación con la que hayamos nacido puede definir nuestra capacidad o puede definir nuestro propósito. No importa con qué estrechez nacimos. No importa con qué limitaciones crecimos. Cuando uno mira la vida de Jesús, nace en un pesebre o en una pesebrera. Y eso no limitó su capacidad ni su propósito. Y no importa dónde nacimos, con qué estrechez, en qué vereda, en qué pueblo, en qué condición de escasez o de pobreza o de necesidad o física o de enfermedad o de dolor. Eso no tiene por qué limitar nuestra capacidad ni nuestro propósito ni definirla. Debemos quitar de nosotros el lenguaje de no puedo, no hay, no soy capaz, eso es imposible, no tengo. Una vez escuché a un predicador decir que ese lenguaje era el lenguaje del infierno. Muchos prefieren novelas, chismear, Facebook, descansar y no estudiar ni actuar. Y la verdad es que Dios nos quiere sumar, nos quiere multiplicar, pero no podemos ocultar nuestro problema. La estrechez oprime, la estrechez ahoga, la estrechez imposibilita. Por eso el llamado es a salir de la estrechez. Pero para lograrlo hay que hacer como los hijos de estos profetas, concientizarnos de ello, reconocer que tenemos o que estamos en estrechez en algún aspecto de la vida y empezar a buscar qué voy a hacer o qué vamos a hacer y no quedarnos ahí. Lo segundo que debemos hacer para salir de la estrechez es tomar iniciativa. Vayamos, dicen los hijos de los profetas, vayamos ahora, tomemos, hagamos, habitemos. 4 expresiones que usan ellos allí que denotan acción. Vayamos, tomemos, hagamos, habitemos. Ahí está en el versículo 6, inmerso, el versículo 2, perdón, inmerso esas expresiones. Cuando dice hagamos y habitemos, está hablando palabras que denotan que hay que actuar. Vayan, dijo Eliseo. No solo es un esfuerzo, es la participación de todos. Por eso no dicen vayan, no dice uno de ellos, sino vayamos. Usan la expresión plural, hagamos, habitemos, tomemos. Eso nos habla de que es un concurso de todos. Hace algunos días hablaba con una persona de una familia donde se vieron abocados a tomar decisiones en la pandemia. Ellos pagaban empleada doméstica para preparar la comida y hacer los oficios de la casa. Mientras varios de ellos trabajaban, otros se relajaban. Llegó el tiempo de la pandemia, no pudieron contratar más a la empleada y entonces se reúne a los hermanos y les dice que todos tenemos que colaborar. Y a uno acordaron que uno de ellos iba a cocinar para todos, acordaron que otro iba a lavar los trastos de la cocina, a tener la cocina ordenada, y otro iba a asear los baños y a ordenar la casa. Y así dijo otro, y yo trabajo y proveo para la casa, pero tenemos que colaborar entre todos. No se puede pagar una empleada mientras todos están aquí relajados, durmiendo y viendo televisión. Y así hicieron y se ahorraron el pago de una empleada. Yo quiero decirles que cuando uno mira esta escritura, encuentra uno que tomaron una iniciativa de acción. Y esta familia que les acabo de mencionar también tomaron una iniciativa de acción. Hay familias que fracasan porque hay uno que trabaja y 4 haraganes.
Nosotros estamos llamados a salir de la estrechez cuando tomamos iniciativa. Vayan, dijo Eliseo. Y ese vayan es la autorización de Dios a través del profeta. La autorización de Dios. Eliseo no inició ni dirigió la obra, pero esta no podía llevarse a cabo sin la aprobación y bendición del profeta. Porque el profeta es la persona a través de la cual ellos se comunicaban con Dios. Era la persona que Dios usaba para traer un mensaje al pueblo. De nada sirven las buenas proyecciones si no se le pide la autorización al Señor. Se le pide al Señor autorización cuando realmente queremos hacer las cosas bien. Y en el versículo 3 dice: venga con tus siervos. Le dice en el versículo 3, le rogaron que viniera con sus siervos, y él respondió: yo iré. Venga con tus siervos. No es solo pedir la autorización de Dios, sino invitarlo a que Él venga con nosotros, que camine con nosotros. Como dice el Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Es colocar a Dios delante de nosotros. En Éxodo 33:15 dice la Biblia que cuando Dios envía a Moisés a una misión, él decide decirle a Dios: yo no iré si tú no vas con nosotros, si tú no vas conmigo. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés tenía claro que era relevante, importante, determinante la presencia de Dios. Así como estos hijos de los profetas invitan a Eliseo que los acompañe, que fuera con ellos, eso nos desafía a que en las decisiones de la vida debemos invitar a Dios que vaya con nosotros, que camine con nosotros. La pregunta es: ¿tenemos esa certeza? A eso se debe que esta historia no termine mal, porque si Dios va con nosotros, Él va a sacar todo lo que se hunde o trate de perderse en nuestra vida. Él va a garantizarnos que nos va a sacar victoriosos. ¿Cuántas historias de tantas personas terminan mal porque el Señor no es involucrado en su historia? Mi hermano, mi amigo, involucre al Señor en tu historia. La presencia de Dios que ignoramos o que a veces olvidamos es lo único que hará flotar nuestras vidas ante los imprevistos que vienen a nuestra vida para hundirnos. Esos imprevistos que vienen para hundirnos, lo que puede sacarnos de ahí es la presencia de Dios. Bien dice el salmista en el Salmo 40 que Dios lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El que camina con la presencia de Dios siempre saldrá a flote. El problema es que el hombre hace a veces a Dios a un lado, y cuando para sacar sus proyectos a su manera, divorciado de lo que Dios dice en su palabra, no a la manera de Dios, no al estilo de Dios, sino a su estilo, a su manera. Y cuando algo sale mal, cuando se encuentra en estrechez, ahí sí busca a Dios que lo saque del apuro. Cuando está en problemas, ahí sí busca acercarse a Dios, y en algunos casos hasta le reclama por qué está la persona en esa condición o en esa estrechez. En Génesis 5:24 dice la Biblia que no caminó con Dios y desapareció porque les llevó Dios. Y en Hebreos 11:4 dice que Dios dio testimonio de Enoc de haber agradado al Señor. Enoc fue un hombre que caminó con Dios, y así como Elías vivió la bendición de haber sido llevado al cielo sin ver muerte. Fue de los únicos, de los pocos, de los dos exclusivos que fueron al cielo sin ver muerte, Enoc y Elías. Pero lo que le garantizó a Enoc esa experiencia tan sobrenatural fue que caminó con Dios, y Dios dio testimonio de que él agradó a Dios. Dios nos quiere bendecir, pero tomemos iniciativa en la estrechez. Actuemos, hagamos. No esperemos que Dios haga todo. Hay que hacer como estos hombres, cuando dice la Biblia que ellos dijeron: vayamos ahora, ni siquiera después, ahora. Y dice: tomemos, hagamos, habitemos. Mi hermano, una segunda solución para salir de la estrechez entonces es tener en cuenta que hay que tomar iniciativa de acción. Y por último,
La tercera manera de salir de la estrechez es no dejarnos manipular por las adversidades o circunstancias, como vemos en el verso 5. Dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Ahí se presenta, están cortando la madera para ampliar, hacer un lugar más amplio donde todos pudieran estar, todos los profetas y los hijos de los profetas cómodamente, y se le cae el hacha en el agua y está preocupado. Se presenta una circunstancia, una adversidad. En el contexto hoy diríamos: un hacha no es la gran cosa, pero para el leñador un hacha es su herramienta de trabajo. Para estos hijos de los profetas y para Eliseo era la herramienta exclusiva para cortar madera, para poder hacer la casa más amplia, el lugar, la escuela de los profetas más grande. Se le perdió el hacha y era prestada. Tener un hacha en esos tiempos era muy caro, por eso la sacaron prestada, y si la perdían tenía que trabajar muy duro para poder pagarla. Y este hombre sabía que no podía pagarla, el hacha, y que quedaría prácticamente empeñado. Dijo: oh Señor mío, era prestada, dice. Así debemos hacer nosotros en las pérdidas, ir al Señor como hizo este hombre ante Eliseo. Oh Señor mío, que así podamos decirle al Señor cuando estamos en estrechez, cuando estamos en pérdidas, ir al Señor, como hizo Tomás cuando Jesús se le presenta resucitado y lo ve en cuerpo presente. Cuando Tomás dudaba, dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué hemos perdido en este tiempo? ¿A quién hemos ido nosotros? ¿Con quién lloramos? ¿A quién le gritamos pidiendo ayuda? Hay gente que va a la persona incorrecta, hay gente que va al lugar incorrecto. ¿Por qué no ir directamente al Señor? Cuando en las bodas de Caná de Galilea faltó el vino, vinieron donde María, y María le dice: hagan lo que el Señor les dijere. Mire que ella remitió la situación a los preocupados por el vino, lo remitió hacia el Señor, y fueron al Señor, y el Señor dio la solución. Así que déjeme decirle que nosotros debemos revisar a quién hemos ido, a quién le lloramos, a quién le gritamos pidiendo ayuda. El hacha era el instrumento de trabajo, era el único en ese momento. Cuando uno mira la vida de Pedro, en Pedro su instrumento de trabajo era una red, era una vara de pescar. Y en una noche Pedro usó su herramienta para pescar una y otra vez y no pescó nada. Hizo varios intentos y no sacó nada. Estando en estrechez en la mañana siguiente, decepcionado, Jesús se aparece y le da a Pedro una palabra y le dice: eche la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y lo volvió a intentar Pedro, dice la Biblia en en Juan 21:6, y ya no la podía sacar la red porque la cantidad de peces era muy grande. No era el paradigma de pesca de Pedro. Rompió el paradigma de los pescadores siguiendo las directrices de Jesús, pero logró el cometido de sacar una red tan llena que no se podía sacar por tantos peces que habían en ella. Cuando mira la vida de Pedro, en otra ocasión, en Mateo 17:27, dice la Biblia que vinieron los cobradores de impuestos a Pedro, le dijeron: el maestro no paga el impuesto. Y Pedro fue a buscar a Jesús, y Jesús le dijo a Pedro: ve al mar y saca un pez y ábrelo y encontrarás un estatero. Ese estatero era una moneda. Con esa moneda puedes pagar el impuesto mío y el tuyo. Mire que Jesús apeló a la habilidad de Pedro, a la herramienta de Pedro, al talento de Pedro, ir al mar. Para sacar un pez, yo me imagino que él usó el anzuelo para sacar solamente un pez. Usó la vara. Y permítame decirle que es eso
¿qué tienes en tu mano? Pedro tenía una vara, Pedro tenía una red para pescar y logró entonces la solución del impuesto de Jesús y el de él. Cuando caminó sobre el mar, también caminó por una palabra. Pedro ve a Jesús en el mar que caminaba y le dice Pedro, pensando los discípulos que era un fantasma, Jesús les dijo que él era, y Pedro dijo, si tú eres, Señor, permítame que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven a mí. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Caminaba basado en una palabra, pero violó las normas de la gravedad basado en una palabra del Señor. Lo que Dios dice a veces va en contra de la razón, pero no importa, es la palabra de Él, y si caminamos en esa palabra, entonces no nos vamos a dejar manipular por las adversidades o las circunstancias. El Moisés, su herramienta era una vara, y con esa vara abrió el mar rojo. Con esa vara tocó la peña, golpeó la peña y salió agua para todo el pueblo de Israel. Por la palabra de Dios, que Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Que la vara de Aarón, y Dios le da orden de usar esa vara. Hermano, ¿qué tienes en tu mano? Tómalo, como dice el verso 7. El verso 7 dice, y dijo Eliseo cuando hizo el milagro de cortar un palo y lo echó en el río y hizo flotar el hierro, y le dijo Eliseo al hombre que perdió el hacha, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Dios también nos dice que tienes en tu mano, y le dice, tómalo, úsalo. Y cuando hacemos ese ejercicio, entonces podríamos no dejarnos manipular por las adversidades o circunstancias, cualquiera que sea. Podríamos decirle al Señor, yo no puedo hacer nada porque el hacha se me perdió. Ellos podrían haber dicho eso, no puedo hacer ya nada a la casa porque el hacha se me perdió. O podría decir el pescador, yo no puedo pescar porque la red se me rompió o la vara se me partió. Otros, en el contexto más al interior de un país, como una ciudad, podría decir, no puedo hacer nada porque el carro se me varó, o porque la pandemia me afectó, o porque me quedé sin empleo, o la moto se me averió o no me prendió. Miren, los profetas no tenían los recursos, los medios, el dinero, pero tenían una palabra de Dios a través de su maestro, que era el profeta Eliseo. Y esa palabra de Dios convertida en hechos da dinero, da herramientas, da pan, da techo, da vestido, da soluciones. Cuando el cristiano camina en obediencia a la palabra, se apropia de la palabra que Dios le ha hablado, que Dios le ha enseñado a través del trasegar de su vida cristiana, esa palabra se convierte en su vida en soluciones que van a trascender en respuesta a lo que necesita. El hacha era el medio que Dios estaba usando para solucionar la estrechez de estos profetas. El hacha hoy para solucionar tu estrechez puede ser tu empleo, puede ser tu negocio, tu voluntad de cambio, tu obediencia a la palabra, tu casa, tu carrera, tu ánimo diligente. Esa puede ser tu hacha para solucionar tu estrechez y para no vivir afectado o influenciado por la adversidad. ¿Dónde cayó esa hacha?, preguntó el profeta. ¿Dónde cayó? Dios nos pregunta, ¿dónde se te hundió tu matrimonio o tu proyecto de vida o tu misma vida o tu economía o tu familia o tu ministerio? ¿Dónde se te hundió? Y así como el hacha cayó en un lugar y se hundió, así la pregunta de Dios, como la que hace Eliseo, ¿y dónde cayó? ¿Dónde se hundió esa parte tan importante de tu vida o tu propia vida? Cuando el hombre le señaló al profeta de Dios el lugar donde se hundió, se pudo hacer el milagro. Cuando nosotros le señalamos a Dios, mire Señor, mi vida se hundió en este lugar o en esta condición, o mi matrimonio, o mi familia, o mi economía, o mi ministerio, o mi salud,
Señor, cuando le decimos a Dios, porque reconocemos en dónde se hundió esa parte de nuestra vida, o por qué, o cuál fue el descuido, ahí el Señor va a señalar el milagro, porque Él tiene el poder de resolver aquello en lo que nosotros, como dijimos al principio, reconocemos, en aquello donde nosotros en principio dijimos que estamos conscientes de que perdimos el hacha. Déjeme terminar diciéndole que en el versículo 6 la Biblia dice que el hacha salió a flote, aunque era pesada, era de hierro, salió a flote. Dios usó al profeta como un milagro. Fue un milagro, porque el hacha por lo pesado se va al fondo, ese hierro va al fondo, pero salió a flote. Qué tan grande y pesado es nuestro problema. El Señor hace flotar lo que sea. Solo hay que esforzarse, solo hay que pedir la presencia de Dios. Hay que pedirle al que sí puede hacer las cosas, y hay que reconocer que hizo que se hundiera lo que teníamos. Cuando reconocemos, entonces podemos recuperar el hacha perdida. Cuando reconocemos, la recuperación del hacha fue un milagro de provisión, un milagro de recuperación. Dios puede hacer que flote el hierro, lo pesado de nuestra vida que se hundió. Dios puede hacer que flote. Nosotros no podemos, pero Dios sí. Solo hay que dejarle a Dios hacerlo de Él, pero también nosotros hacer nuestra parte. ¿Cómo estás en la estrechez? ¿Y qué vas a hacer con base a esta palabra? Yo le invito para que hoy cierre tus ojos y oremos al Señor con relación a la palabra que hemos reflexionado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque esta historia de esta que hemos leído de Eliseo y los hijos de los profetas, sobre la estrechez que vivieron, nos desafían a nosotros, nos confrontan a nosotros hoy. Ayúdanos a ser conscientes de las cosas que hemos perdido, de lo que hemos perdido, no solo cosas sino personas, de lo que hemos perdido valioso en nuestra propia vida, en nuestro ministerio, en los valores, en la perspectiva de la vida, en lo que dice la palabra que no hemos obedecido. Ayúdanos a ser conscientes. Por eso tu palabra dice que el que oculta su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, el que lo reconoce, alcanza la misericordia de Dios. Ayúdanos a concientizarnos, Señor, qué cosas por cambiar, qué cosas que hay que mejorar, qué cosas que se hundieron en nuestra vida y que se pueden rescatar, qué cosas que se perdieron en nuestra vida que se pueden recuperar. Pero hay que reconocer, hay que aceptar que nos equivocamos, hay que aceptar que nos descuidamos, hay que aceptar, Señor amado, que hicimos las cosas mal, hay que aceptar que tuvimos negligencia, que tuvimos descuidos espirituales, familiares, matrimoniales, emocionales, espirituales, que tuvimos descuidos en la economía, en la salud. Y es el tiempo de reconocer, oh Dios, y de confesar y de tomar decisiones. Ayúdanos como los hijos de los profetas a tomar la iniciativa de ir, de tomar, de hacer, de habitar. Señor, que nosotros también tomemos la iniciativa de la acción. Hay que hacer algo. No podemos quedarnos solamente reconociendo, no hay que quedarnos solamente pensando en que yo sé, yo reconozco. No, hay que hacer algo. Este reconocimiento nos tiene que llevar a la acción. Señor, y ayúdanos a reconocer, pero también a actuar. Y ellos dijeron, vamos. Y el profeta dijo, vayan. Señor, pero que cuando al profeta lo invitaron ellos a ir, y eso nos recuerda que debemos invitar a Dios para ir. Señor, que tu presencia vaya con nosotros y nos dé descanso. Tu presencia vaya delante de nosotros. Y cuando el profeta le dijo, vayan, nosotros siempre busquemos la dirección de Dios para las decisiones, y no tomemos decisiones sin esa consulta divina. Que siempre busquemos la directriz divina y que, oh Dios,
tomemos las decisiones basadas en los parámetros que tú nos planteas en tu palabra. Ayúdanos a hacerte parte de nuestra historia, Señor amado, y no que hagamos cosas divorciados de Dios, sino que el Señor se ha involucrado en la historia de nuestra vida como alguien determinante, clave en nuestras vidas. Pero oramos también en esta mañana, oh Dios, que nos ayudes a caminar contigo siempre, y que Dios dé testimonio a nosotros, como lo hizo Enoc, de que te agradamos, de que te complacimos. Ayúdanos, Señor, pero también hoy te rogamos que nos ayudes a no dejarnos manipular por las adversidades o circunstancias. Que por grave que sea la situación, por compleja que sea, como el tiempo que está viviendo de pandemia en Colombia y en el mundo, siempre podamos, oh Dios, reconocerte a ti como el Señor mío y el Dios mío. Así como este hombre, Señor mío, el hacha era prestada, él llevó su causa al profeta que era como su Señor. Ayúdanos a nosotros a ir a ti, que eres nuestro Señor. Lleva la causa a ti, encontrar en ti la solución, la respuesta a esa situación, a esa problemática, a esa necesidad. Señor, perdónanos cuando hemos ido al lugar incorrecto o a la persona incorrecta, pero hoy venimos a ti y ayúdanos a usar lo que tenemos en la mano. Que las adversidades, oh Dios amado, no nos dobleguen, ni las circunstancias ni nos manipulen, sino que usemos lo que tenemos a la mano para reinventarnos, para reproyectarnos, para recuperar, para salir adelante. Señor, movernos en la palabra que tú nos has hablado, querer esa palabra, apropiarnos de esa palabra, como lo hizo Pedro, como lo hizo Moisés y tantos hombres en la historia de tu palabra. Nosotros también, oh Dios, echemos mano a esa palabra y en tu palabra lancemos la red, en tu palabra lancemos el anzuelo, en tu palabra usemos la vara, en tu palabra usemos el recurso que Dios nos ha dado, el talento, la habilidad, la destreza. En tu palabra usemos lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, y podamos, oh Dios, no dejarnos doblegar por las circunstancias. Ayúdanos, Dios del cielo, que así como estos hijos de los profetas, oh Dios, vinieron a Eliseo, así nosotros vengamos a ti. Que no pensamos no se puede hacer nada porque el hacha se perdió. No, que tomemos la palabra tuya, lo que tú nos has confiado, y nos movamos en esa palabra. Padre, esa palabra convertida en hechos va a dar soluciones, salidas, conquistas, herramientas, pan, techo, vestido, dinero. Gracias, Señor, por esa palabra. Nos apropiamos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando podemos decirte dónde se cayó nuestro proyecto, dónde se cayó nuestra vida, o dónde se cayó ese matrimonio, o la familia, o el ministerio, o cualquier área de la vida, la parte emocional, entonces, Señor, tú meterás mano como Eliseo, y señalando el lugar donde se cayó esa parte de la vida, tú das el milagro de la solución. Que así como el hacha salió a flote, tú saques a flote, Señor, de nuestra vida todo lo que se ha hundido. Oh Dios, uses el esfuerzo nuestro, uses tu poder, tu presencia, pero también en nuestro reconocimiento, Padre, y lo que se había hundido sea levantado, sea recuperado en el nombre de Jesús. Gracias por hablar a nuestras vidas y oramos, Señor, que salgamos de las estrecheces en este tiempo, en el nombre de Jesucristo, para gloria de Dios nuestro Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por escuchar esta palabra. Comparta con otros. Invítelos a acercarse al Señor y a creer que lo que hayan perdido se puede recuperar en el nombre del Señor. Si hay un reconocimiento y si hay también una acción y si hay también una determinación de no dejarse manipular por las adversidades y circunstancias. Un abrazo, saludos de mi esposa, se les ama mucho y Dios los bendiga más.